Vamos a hablar de la sanidad, de la oración y la sanidad, porque es importante a manera de introducción decirles algo que ustedes seguro saben, y es que desde tiempos antiguos Dios siempre ha querido ¿qué? La sanidad para mí. O sea, Dios no quiere que usted esté enfermo, en crisis toda la vida. No, ese no es el plan de Dios. Muy importante que nosotros entendamos eso. ¿Por qué? Porque es que hay gente que dice, ay no, yo creo que esta situación me toca ¿qué? Aguantármela. Ya esta es la situación que a mí me toca. Y le quiero decir que no. Vamos a ir por favor a Lucas capítulo 4 del 16 al 20. Dice Lucas 4. Vamos al 4, a ver. Vamos al 4. ¿Qué les había dicho yo? No era para ver si ustedes estaban pendientes, hombre. Y esa mamé que no se le pasa a una, Dios mío, uy, cosa seria. Lucas, ¿qué? 4, 16, ¿qué dice? Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Y dice el 17, voy a leer de acá por el tema de que quedó en la grabación. Le dieron el libro del profeta Isaías. Lo abrió y encontró en la parte donde estaba escrito: el Señor ha puesto su espíritu en mí, dice esta versión, porque me eligió para anunciar las buenas noticias a los pobres, me envió a contarles a los prisioneros que serán liberados, a contarles a los hijos que verán de nuevo, y a liberar ¿a quién? A los oprimidos, para anunciar que este año el Señor mostrará su bondad. Luego Jesús enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga le ponían mucha atención. Entonces Jesús les dijo: lo que acabo de leerles se ha cumplido hoy ante ustedes. Imagínense, Jesús lee la famosa profecía del libro del profeta Isaías y dice el Espíritu del Señor, y dice todo eso, y luego dice: hoy se ha cumplido esta profecía delante de ustedes. O sea, yo soy eso que dijo el profeta. Y es importante que nosotros aprendamos qué fue lo que Dios quiso decir a través del profeta, y luego lo confirmó con Jesús. Cuando hablamos entonces de la sanidad, es muy importante que comprendamos que la sanidad es clave el papel del Espíritu Santo. Jesús dijo: el Espíritu de Dios está sobre ¿quién? Está sobre mí. Es muy importante que cuando hablamos de la sanidad le pidamos a Dios que por su Espíritu Santo, que es lo que vamos a hacer más adelante, sea su presencia y su unción sobre nosotros. Porque definitivamente para que haya una sanidad sobrenatural se requiere la intervención sobrenatural ¿de quién? Del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan? Cuando inclusive la Virgen María dice: el Espíritu de Dios vendrá sobre ti, el poder de lo alto te cubrirá. Y entonces ¿qué vino? Vino una unción que en este caso le trajo obviamente bendición. Ahora, ese poder es en el nombre de ¿quién? En el nombre de Jesús. Y entonces dice: me eligió uno para anunciar las buenas nuevas ¿a quién? A los pobres. Parte de la sanidad, cuando hablamos de la sanidad, estamos hablando del anuncio de un nuevo mensaje de parte de Dios. Dice, yo analizaba y me llamaba la atención, nunca lo había visto de esa manera, porque me ha enviado a predicar buenas nuevas. O sea que el mensaje de Dios es que es bueno, y además es que nuevo. Interesante eso. El mensaje de la sanidad es bueno para mí, ¿no? Es bueno y es nuevo, es algo nuevo que Dios quiere hacer. Es muy importante. Y eso dice: me ha enviado a predicar buenas nuevas ¿a quién? A los pobres. Cuando la Biblia habla de los pobres, recordemos Mateo 5:3, que dice: bienaventurados los pobres en espíritu. Este pasaje que acabo de leer en esa parte ha sido mal interpretado, porque ahí donde muchos creen que el Evangelio de Dios es para el que está llevado y está pobre. Y resulta que Jesús nunca dijo que era para el pobre materialmente. Este pasaje habla de que ese mensaje es para aquel que reconoce su pobreza primero que por dentro. No sé si ustedes han visto
el testimonio en cualquier video de Ricardo Montaner. Hace algunos días vi una entrevista o algo que él le explicaba a otra persona y él contaba que después de llenar un estadio, miles de personas, él salía de ese estadio y se sentía como con un vacío tremendo. Y así estuvo por mucho tiempo hasta que su esposa le dijo: tú lo que necesitas es ¿a quién? A Dios. Y es donde Ricardo Montaner conoce de Dios y pues su vida empieza una transformación muy especial, porque él decía: yo estaba en el pináculo del éxito, yo lo tenía que todo absolutamente, pero había una pobreza. ¿En dónde? Había una pobreza por dentro. Y entonces dice que ese mensaje es para aquel que reconoce que necesita de Dios. Por eso es muy importante en esto el deseo de mi corazón. Es muy importante la expectativa con la cual yo vengo a recibir de parte de Dios. Y entonces dice que claro, me ha enviado a qué, dice la Biblia, a anunciar las buenas noticias a los pobres, me envió a contarles a los prisioneros que serán liberados. Y cuando la Biblia habla de prisión, pues no solamente habla de una prisión física, yo creo que habla de la prisión más terrible que cualquier persona pueda tener. La prisión, ¿en dónde? En el alma y en el corazón. Y vamos a ver entonces cómo en este pasaje Jesús describe las esferas de la sanidad. Sanar en donde el alma, luego dice a dar vista a los ciegos. Entonces tiene que ver con que con el cuerpo Dios quiere sanar el alma, Dios quiere sanar el cuerpo, pero también dice y traer libertad ¿a quién? A los oprimidos. Y cuando la Biblia habla de opresión, pues estamos hablando del mundo espiritual del mal. Satanás tiene poder y puede hacer daño en la vida de una persona que abra puertas al mundo espiritual del mal. Y por eso es muy importante que nosotros oremos específicamente por eso. Entonces aquí estamos viendo el sustento de la sanidad, el poder en el nombre de Jesús por el Espíritu Santo para actuar en esas tres áreas. ¿En dónde? En mi alma, en mi mente, claro, en mi cuerpo y en mi vida espiritual, en la dimensión espiritual. En Mateo 10 del 8 al 9, también Jesús dejó claro que eso es algo que usted y yo debíamos hacer. Mateo 10 del 8 al 9 dice así, en esta versión: vayan allá y díganles, el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios se ha acercado. Y luego, ¿qué dice el 8? Le dice Jesús a los apóstoles: sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, sanen a los leprosos, expulsen a los demonios. Ustedes han recibido gratuitamente, así que ustedes también den gratuitamente. Estoy hablando entonces, y yo por ahí subí en uno de los mensajes en las redes, que Jesucristo hizo, su ministerio fue con tres facetas. Predicó, ¿qué más hizo? Enseñó, ¿y qué más hizo? Sanó. Y por alguna razón yo creo que nos gusta el tema de la predicación, nos fascina el tema de la enseñanza, pero la Biblia habla de la importancia de la sanidad. Aquí estamos viendo que Jesús, ¿qué dijo? Vayan y díganles que el reino de los cielos se ha acercado. Y una de las formas como el reino de los cielos se acerca es cuando Dios obra a través de ¿qué? De señales, milagros y prodigios. Entonces estamos hablando primero el sustento ¿qué? Bíblico. Estos chinos están desfilando. ¿Qué pasó, mamita, ahí? Que están invitando a los niños a... Muy bien. Entonces niños los están invitando, que allá hay algo súper bueno y que hay regalos y que eso está muy bueno. Muy bueno, muy bien. Eso está, no, esta labor me estoy sorprendido. El futuro. Claro, estamos hablando de la parte de Dios. Muy importante. Ya Dios, ¿qué dice? Que Él quiere ¿qué? Sanar. Ya tenemos el sustento bíblico. Ahora, ¿cuál es la parte que me compete a mí? La parte que me compete a mí es que creer. La parte que a usted y a mí nos compete es que creer. Es muy importante. La Biblia, por ejemplo, cuenta el caso del centurión, que le dicen a él, que él va y clama y Jesús le dice, no, tranquilo, y él dice, no es necesario que vengas a mi casa, ¿se acuerdan? Y Jesús dice, ¿qué fe tan qué
qué fe tan grande. Y luego igualmente con una mujer llamada la mujer cananea, que él luego exalta de ella, le dice, oh mujer, grande es tu fe. Hay algo interesante que usted se encuentra en la Biblia y es, si hay algo que llama la atención de Dios, es que alguien que le crea, que alguien le crea. Usted se va a encontrar que las pocas veces que Jesús se sorprendió fue cuando vio a alguien que tenía que fe. Dios no lo sorprende otra cosa, sino que la fe. Si no hay fe, entonces el Señor no actúa. Claro, es muy importante entonces que esa fe se manifieste ¿en dónde? En acción. Por ejemplo, usted tuvo hoy fe para venir acá. Y cuando hablamos de la sanidad, fe para creer que Dios va a sanar. Pero luego viene ¿qué? Luego un proceso. Por ejemplo, si en el momento de la oración decimos, no sé, arrodíllese. Bueno, si usted tiene fe, ¿usted qué debe hacer? Arrodillarse. Porque el tema con la fe es esa. ¿Se acuerdan cuando Dios le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Dígale al pueblo que marche. ¿Y ellos qué tuvieron que hacer? Meterse. La fe, recuerde que sin obras, ¿qué pasa? Es que es muerta. Entonces usted viene y si usted pasa adelante o arrodíllese y si confiese, claro, porque tiene que ver con eso. Si le pida perdón, pues créale que pidiendo perdón Dios va a ¿qué? Dios va a sanar. Si en la oración decimos renuncie, porque Dios entonces va a moverse de una manera muy especial. Entonces, ¿cuál es la parte de cada uno de nosotros? La parte es que usted que usted le crea a Dios. Mire, yo les voy a contar a manera de persona un testimonio cortico del año pasado, que ustedes vieron cómo yo estuve delicado. Yo recuerdo que, y lo digo con temor y temblor, respeto la medicina, creo que Dios ha formado personas para cuidarnos en ese aspecto. Y aquí no se trata de, salvo que Dios le muestre, vaya y bote todos los medicamentos. No, hay cuestiones que Dios a usted le habla de manera muy especial. Yo recuerdo que ustedes saben lo que yo vivía, algunos, bueno, para los nuevos estuve delicado de salud. Y yo recuerdo que al final de todo el doctor me dijo, usted se tiene que tomar este medicamento de aquí en adelante. Yo, primero que todo, bueno, por lo que yo estudié de la química, a mí me cuesta tomar medicamentos porque sé los efectos colaterales que traen la mayoría de los medicamentos. Pero había que obedecer, claro, dije, Señor, este medicamento. Entonces además que era un medicamento muy costoso y además de que implicaba, ya usted, para el resto de la vida. Bueno, yo empecé a tomármelo, a veces aquí no se conseguía, había que mandarlo a pedir por allá, que a Cúcuta, hasta que un día yo dije, ay Señor, no, tú tienes que hacer algo. Yo recuerdo que yo hice un tiempo de ayuno, Marta sabe. Hice un tiempo de ayuno y lloré específicamente por eso, porque yo me lo dejaba de tomar y se daban unas manifestaciones. Y dije, Dios mío, claro, hasta que dije, Señor, yo voy a creer en esto. Hice un tiempo de oración, me arrodillé, oré específicamente y dije, listo, ahora Señor, esto está ¿qué? En tus manos. Y vuelvo y le digo, no estoy diciendo que ahora usted vaya y no se los tome, por favor, es un caso personal. Estamos hablando de la fe. Es clave eso, ¿no? Y te dije, bueno, Señor, no, yo recuerdo que no le dije nada a Marta, porque si le cuento, ya se lo tomó, yo no le dije nada. Cuando los días le dije, mi amor, llevo tantos días, ¿y qué te ha pasado? Nada ha pasado. Y lo que le quiero decir es que, bueno, yo llevo, no sé, 5 o 6 meses que le digo yo, es mi caso, para decirle que el desafío que tenemos en esto es que creerle a Dios y claro, orar en el nombre de Jesús. Yo oré en el nombre de Jesús, reprendí esa vaina, Señor, no. Y bueno, ahí vamos, claro, trato de estar pendiente de que no haya ninguna manifestación, pero lo único que sé es que Dios, puedo decir que en ese aspecto ha sanado. Y ahí está. Es más, tengo ahí medicamento y cada que veo lo miro y le digo, ahí te vas a quedar, le digo yo. Ahí te vas a quedar, ¿no? Pero claro, ahí tengo yo la caja, no le he botado tampoco, ni me faltaba, la boto, la caja del diablo, no, tampoco es, ahí la tengo, ¿cierto? Y cada que la veo es como una muestra del Señor, ¿no? Pero ha sido ¿qué? Entonces, ¿cuál es su parte aquí? Su parte es que la fe es muy importante
que usted tome la decisión de ¿qué? De creerle a Dios. En Hechos capítulo 3, versículo 16, está la historia de un hombre que está paralítico y que los Hechos 3, y entonces en ese pasaje vamos a buscarlo, por favor. Y en Hechos 3 está la famosa historia ¿de quién? De un personaje que está enfermo, que está delicado. Y miren lo que dice la Biblia en Hechos 3 en la famosa curación ¿de quién? Del cojo. Dice: Pedro y Juan desde el 1 subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. ¿Y qué dice la Biblia? Que era traído ¿qué? Un cojo de nacimiento. Imagínense, llevaba muchísimo tiempo así. Lo ponían en la puerta para que él pidiera limosna. Dice la Biblia en el 4 que fijando en él los ojos le dijeron: míranos. Entonces él, ¿qué les dijo? Él estuvo atento esperando ¿qué? Recibir algo. Mas Pedro, ¿qué dijo? No tengo ¿qué? Ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate ¿qué? Levántate y anda. Y entonces dice la Biblia cómo Dios empieza a obrar sanidad en un hombre que estaba ¿qué? Postrado, porque el objeto de su fe fue ¿quién? Fue Cristo. Es muy importante que nosotros comprendamos que el objeto de nuestra fe es la sanidad. Muy importante. No soy yo acá adelante, no es la iglesia como tal, es que es su fe en Cristo. No es un sitio necesariamente, los sitios ayudan sí, no es una persona necesariamente, es que es su fe, que Dios vea en usted y en mí la fe para que haya ¿qué? Sanidad. Y quiero cerrar con la última parte para que oremos, y yo pongo a esta otra parte la atmósfera, el ambiente. Es muy importante que nosotros comprendamos que es necesario un ambiente de ¿qué? De sanidad. Dios se mueve en un ambiente donde es propicio para eso. Recordemos que hubo sitios donde Jesús no hizo milagros porque no había ¿qué? La atmósfera, no había la fe. No porque no pudiera, sino porque no había ¿qué? El escenario obviamente para eso. Y en ese sentido yo quiero hablar de algo que es muy importante, y es la música en la sanidad. La Biblia dice que Dios, a través de la alabanza y de la oración, Él también empieza ¿a qué? A sanar. Salmo 32, 7 dice: tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Y dice: con cánticos de liberación me rodearás. Salmo 32, 7 habla del cántico de liberación. El cántico de liberación es muy importante, que por eso a veces les dicen: ¿y por qué tanta música? No, porque Dios se mueve en medio, ¿se acuerda?, de la alabanza de su pueblo. Dice Isaías 30, 32. Por favor, busca este pasaje porque es clave cuando hablamos de la música en la sanidad. Isaías 30, 32. Lo voy a leer en esta versión. Parece una cosa que no encaja, pero está en la Biblia. Dice: cada golpe que el Señor le descargue con su vara de castigo, ¿será con qué? ¿Usted no le parece extraño? Dice: cada golpe que el Señor le dé, en este caso es el golpe de Dios al enemigo, dice que lo va a hacer a través de ¿qué? Al son de panderos y de arpas. Mire que la música aquí es comparada con ¿qué? Con un arma espiritual. Con un arma espiritual. Eso es la música, eso es la alabanza y la adoración. Y por eso es muy importante que nosotros creemos ese ambiente para eso. Dice: cada golpe. Está hablando de una guerra y de repente habla de ¿qué? De música. Eso no encaja ahí. A menos que entendamos que lo que Dios está diciendo es: ese golpe que te voy a dar es a través de ¿qué? De la música. Y finalmente, para que oremos, Segunda de Crónicas 20, del 21 al 22. Póngale atención, hay una batalla, hay una guerra. Y Dios le dice al rey que hagan un tiempo de alabanza. Eso no es lógica. Segunda de Crónicas 20, del 21 al 22. Hay una batalla y Dios le dice al rey que enfrenten esa batalla ¿cómo? Con alabanza, con adoración.
Dice Segunda de Crónicas 20, 21 al 22. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ¿qué? De ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. 22, póngale atención. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, ¿qué hizo Dios? Puso en contra los hijos de Amón, de Moab, del monte de Seir, las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá. Y se mataron, ¿qué dice? Es de los, tal vez el primer caso, de que ellos no tienen que pelear, simplemente que empiezan a hacer: te alaban, y allá, te glorifican, y allá hay una guerra terrible. Mientras ellos están en un tiempo de ¿qué? Dios que le dice: en este caso, esta batalla la vas a ganar como a través de ¿qué? De la alabanza y de la adoración. Por eso la música es muy importante. Entonces hemos visto tres cosas para que entremos entonces. Uno, la parte de Dios. Dios que dice: yo quiero sanar. Jesús dice: yo vine a sanar ¿qué? Tus tres áreas. Segundo, mi parte. ¿Cuál es mi parte? Creer. Disponerme a creer. Claro que disponerme a creer, en eso incluye la obediencia, claro. Creer no es fácil, porque uno, claro, yo veía la cajita del medicamento de no, vamos a orar, ¿cierto? Creer. Y dos, y tres, perdón, el ambiente, la atmósfera. Por eso vamos a entrar en ese ambiente. Y como cosa rara que normalmente no lo hacemos, perdón, yo le voy a pedir hoy algo, sobre todo en especial a los varones, y es que ahorita que empecemos, pues para que haya como libertad en el salón podemos mover las sillas, de tal manera que nos abandonemos en la presencia de Dios. ¿Listo? Y que estemos entonces dispuestos a que el Señor ¿qué? Se mueva de una manera muy especial. Olvídese por favor de que Él está a su lado, ¿cierto? No le pase como a algunos que usted está hablando y ay, se está orando con la boca abierta, se distrae. Si viste que... No, por favor, no se pongan eso. Déjenlo allá, que queda dormido con la boca. ¿Usted está con quién? Con Dios. Que al salir, ¡pum!, cayó. Déjenlo ahí, que eso no pasa nada, ¿cierto? Usted disfrute de quién, de Dios. Que Dios mira es que el corazón.